Hacia la segunda mitad del siglo XIX se armó un orden mundial que se llamaba la División Internacional del Trabajo. ¿Esto qué era? Que cada país del planeta comenzaba a relacionarse con el mercado mundial a través de un tipo de producto en cual se especializaban. De esta manera, algunos países como Gran Bretaña se consolidaban como los productores de manufacturas y eran potencias industriales. En cambio, otros, como nosotros, la Argentina y el resto de América Latina, se transformaron en países productores de materias primas y alimentos. En la Argentina, los terratenientes o los grupos más poderosos, comerciantes, comenzaron a organizar su economía con la idea de que debía ser complementaria a estas economías de Gran Bretaña, de estas economías industriales. Entonces querían garantizar el acceso a las tierras, a los capitales y al trabajo. ¿Y cómo? ¿Recuerdan que vimos en nuestro contenido último la conquista del desierto, en donde se arrasó con los pueblos originarios, hubo un despojo de estos pueblos y se conquistó mucha tierra de nuestra Patagonia? Eran miles y miles de hectáreas, 15.000 leguas de tierra productiva, altamente productiva. Entonces los terratenientes se apropiaron de ellas para satisfacer esta necesidad que estaba teniendo Gran Bretaña, que necesitaba materias primas. Luego, la otra parte eran los capitales, que eran provenientes del exterior. Primero en forma de préstamos, ¿sí? Y más tarde como inversiones directas, como las compañías ferroviarias. Y luego el otro punto es el trabajo, que para contar con mano de obra, ¿qué pensó la gente y el Estado? Tomaron decisiones. Primero, obligaron a los gauchos, a los trabajadores autóctonos a abandonar su modo de vida y a que ellos respondan a un patrón, a un establecimiento. Y en segundo lugar, fomentaron la llegada de inmigrantes extranjeros. ¿Cómo lo hicieron? Vamos a recordar que en la presidencia de Avellaneda, que ya trabajamos, en el año 1876 se dicta la famosa Ley de Inmigración, la cual nuestro país les daban la esperanza, le prometían tierras y buenos trabajos pagos, ¿verdad? Bien. Los primeros grupos comenzaron a llegar en la década del 1850, pero la gran inmigración, una inmigración masiva, se dio entre 1880 y 1914. Esto no sucedió solamente en nuestro país, sino que fue un proceso que duró mucho tiempo, en el que cientos de miles de europeos atravesaban nuestro océano Atlántico para instalarse en América. Y entonces este traslado masivo de europeos hacia nuestro país se debió a varias causas. Las causas las podemos dividir en dos partes, en europeas y en locales. Las causas europeas van a ser tres y muy importantes. Por un lado, la escasez de tierras y falta de trabajo que afectaban a esos países europeos, tanto por el aumento de su población y como el reemplazo de trabajadores por máquinas. La otra causa es que habían guerras que se estaban llevando a cabo en Europa, que los jóvenes intentaban escapar, y también había persecuciones políticas, raciales, religiosas que sufrían estos grupos perseguidos por sus ideas y por su apoyo al movimiento obrero. Y luego las causas locales, quiere decir que nuestro país estaba necesitando, era la necesidad de mano de obra para aumentar
esta producción de las actividades y la política que estaba desarrollando nuestro Estado, en donde hablamos recién que se ofrecía a los inmigrantes condiciones laborales muy buenas, salarios altos, una estadía muy, muy bien, ¿sí? Acá vamos a estar viendo unas imágenes en donde los inmigrantes llegaban a nuestro país. Algunos podían entender nuestro español y otros ni siquiera habían oído hablar de la Argentina, de nuestro país, antes de venir acá. Se los ve con las caras cansados. Imagínense lo que debe ser abandonar su país. ¿Cómo habrá sido esos viajes? Imagínense. Acá les voy a leer un pedacito de una carta de un inmigrante italiano que se alojó en la colonia Esperanza en Santa Fe en 1888. Y dice así: aquí en la Argentina, del más rico al más pobre, todos comen carne, pan y minestra todos los días. Y los días de fiesta todos deben alegremente beber. Y hasta el más pobre tiene 50 libras en el bolsillo. Nadie se descubre delante de los ricos y se puede hablar con cualquiera. Los argentinos son muy afables y respetuosos y tienen mejor corazón que ciertos canallas de Italia. A mi parecer, es bueno emigrar. Ese por un lado. Y veamos al otro, que es un inmigrante austríaco, en donde estuvo en Tucumán en 1891. Vine al país halagado por las grandes promesas que nos hicieron los agentes argentinos en Viena. Estos vendedores de almas humanas sin conciencia hacían descripciones tan brillantes de la riqueza del país y del bienestar que esperaba aquí a los trabajadores, que a mí con otros amigos nos halagaron y nos vinimos. Todo había sido mentira y engaño. En Buenos Aires no he hallado ocupación y en el hotel de inmigrantes, una inmunda cueva sucia, los empleados nos trataron como si hubiésemos sido esclavos. Nos amenazaron de echarnos a la calle si no aceptábamos su oferta de ir como jornaleros para el trabajo en las plantaciones a Tucumán. Prometían que se nos daría habitación, manutención y 20 pesos al mes de salario. Cuando yo les dije que eso no era cierto, me insultaron, me decían que si no me callaba me iban a hacer llevar preso por la policía. Comprendí entonces que no había más que obedecer. ¿Qué podía yo hacer? No tenía más que 2,15 francos en el bolsillo. En fin, resolví irme a Tucumán. El viaje duró 42 horas. En el hotel de inmigrantes a cada uno nos habían dado 1 kilo de pan y 1 libra de carne para el viaje. Hacía mucho frío y soplaba un aire heladísimo. Miren qué diferentes ambas cartas, ambos testimonios. Ambos son inmigrantes, pero uno tiene un testimonio que fue protagonista de una parte buena y el otro no le tocó lo mismo. ¿Por qué habrá sido tan diferente, no, las opiniones? ¿Qué habrá pasado? Acá nombraron el Hotel del Inmigrante. Les voy a contar un poquito qué era este Hotel de Inmigrantes. Era un alojamiento gratuito para estos inmigrantes que llegaban a nuestro país y no tenían familiares que los recibieran ni dinero para alquilar. Entonces, este hotel se inauguró en 1880 y estaba ubicado en la zona de Retiro. Era un edificio que tenía capacidad para 2.500 personas. Dicen que casi siempre albergaba al doble, que luego en 1906 se hizo una remodelación como para que sea más grande y hoy en día ese gran edificio forma parte del Museo de los Inmigrantes, que está en la capital federal. Este hotel brindaba alojamiento gratuito durante 5 días nada más a los recién llegados. Después ellos tenían que dejar el lugar. El hotel también lo que daba era comidas diarias, atención médica
y contaba con una oficina de trabajo que trataba de conseguirles alojamiento y empleo en la ciudad. Otro dato curioso e importante es que los hombres y las mujeres dormían separados, mientras que los hijos, los niños, permanecían con sus mamás. Una parte de estos inmigrantes llegaba con el objetivo de establecerse en Argentina de una manera definitiva. Los que conseguían un trabajo y un lugar donde vivir traían a sus familias luego. Y otra parte de los inmigrantes la integraban los trabajadores golondrina o estacionales, que venían solamente a trabajar por un tiempo y luego volvían a sus países de origen. La sociedad sufrió transformaciones económicas y tantos inmigrantes produjeron cambios en la sociedad rural y se formaron diferentes clases sociales, vendríamos a llamar. Estaban por un lado los terratenientes, que eran los que poseían extensas tierras, que hacían actividades económicas como la industria, y ellos estaban en las ciudades y dejaban a cargo sus estancias a cargo de administradores. Luego seguía la clase media rural, que estaba integrada por los colonos y arrendatarios. ¿Quiénes eran los colonos? Eran sobre todo estos inmigrantes traídos en grupos, o por una empresa o por el Estado. Y los arrendatarios eran en su mayoría inmigrantes que alquilaban las tierras que destinaban a la agricultura. Imagínense que alquilaban, era como hoy en día alquilar un local. Entonces alquilaba un local y tenía que pagar un alquiler y rogar que su cosecha sea abundante y que les dé una ganancia. Y por otro lado estaba los peones rurales, quienes eran los que daban la mano de obra para todas estas tareas agrícolas y ganaderas. La gran parte de estos trabajadores eran golondrina, porque volvían a sus países de origen una vez que terminaban la cosecha. Por otro lado, hubo cambios también en lo que son los habitantes de la ciudad, del mundo urbano, que se conformó en 3 grandes grupos. Estaba la clase alta, que eran las familias más poderosas, que controlaban una política, la industria, bancos, viajaban a Europa con mucha frecuencia y pasaban sus vacaciones en Mar del Plata y en el Tigre. Esos eran la clase alta. Luego la clase media urbana, que la conformaban los inmigrantes y los nativos con distinta situación económica y educativa, que por lo general ellos se dedicaban al comercio minorista, a diversas profesiones, por ejemplo, como la abogacía, la medicina y la docencia. Y por último, en nuestro escalón, la clase obrera, que eran los trabajadores asalariados. Algunos eran portuarios, otros ferroviarios, otros trabajaban como obreros en la construcción, y que las mujeres, la gran mayoría, solía dedicarse al servicio doméstico. Las condiciones de vida en este sector dicen que solían ser muy precarias. Ahora bien, estuvimos hablando de que esta Argentina necesitaba inmigrantes, y ahora vamos a hablar un poquito de este modelo que se impulsó. Teníamos tierras, teníamos capital y teníamos trabajo. Ahora vamos a ir hacia la formación de una economía agroexportadora, en donde teníamos que ser exportadora de cereales, de carnes, y que ya íbamos a dejar de ser la Argentina importadora, ¿sí? Entonces, nuestro país en esta época se denominó el granero del mundo.
Entre 1850 y 1880, la lana de oveja fue el principal producto de exportación de nuestro país. Y en aquellos años, las fábricas de Gran Bretaña, Francia, demandaban pero enormes cantidades de esta materia prima. Otro producto que se exportaba en grandes cantidades era el cuero vacuno, que algunos industriales europeos lo utilizaban para fabricar zapatos. Por otro lado, el tasajo, que era la carne salada, se vendía al Brasil y a Cuba. ¿Saben para qué? Para alimentar a los esclavos que trabajaban en las plantaciones de azúcar y de café que tenían ellos. Les voy a dar un dato con esto. Esta exportación fue disminuyendo paulatinamente porque en 1888, entre 1888 y 1898, la esclavitud se abolió en estos países, desapareció. Entonces, bueno, por eso mismo se fue desapareciendo. Luego, a partir de 1880, el mercado internacional demandaba carne y cereales para alimentar a la población europea. Esta producción fue siempre en constante aumento. Y hacia 1910 la Argentina era uno de los principales exportadores mundiales de granos. Estábamos debajo de Rusia y Estados Unidos. Por eso se nos llamó el granero del mundo. Con respecto a la exportación de carne, al principio se enviaba a Europa el ganado en pie. ¿Qué quiere decir? Vivo. Pero ¿qué pasó? Había mucha denuncia de que los animales tenían fiebre aftosa. Era una enfermedad muy contagiosa. Entonces los países se empezaron a preocupar y le dijeron a Argentina, no, yo suspendo los embarques. Y acá es donde viene el surgimiento de los frigoríficos, porque estaban viendo de que enviar a los animalitos vivos traía consecuencias. Por eso surgieron las industrias derivadas de todo este modelo tan amplio. Una de las industrias que surgió en esta etapa fue la frigorífica, en donde los frigoríficos producían carnes enfriadas y enlatadas, grasas y cueros. La carne se procesaba y ahí podía exportarse a Europa. Y también en el resto también se comercializaba en el país. Y acá estamos viendo los ferrocarriles, que tuvieron un papel muy importante. Este nuevo medio de transporte fue complemento ideal para el desarrollo de la actividad agroexportadora, ya que era muy veloz y tenía una capacidad de carga que permitía comunicar en poco tiempo las áreas rurales con los principales puertos de embarque hacia Europa: Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca. En la imagen vamos a ver que la red ferroviaria tenía forma de abanico. Casi todas sus líneas terminaban en la ciudad de Buenos Aires, debido a que los ferrocarriles no fueron pensados para comunicar las distintas regiones, sino para llevar a los puertos los productos que se exportaban a Europa. Muchos pueblitos se fundaron próximos a las estaciones de tren o cerca de las vías y sobrevivían gracias al ferrocarril. Miren que avanzó de una manera tan increíble que durante los años de 1870 a 1914, de los 2.500 kilómetros que había en 1880, se pasó a casi 34.000 en 1914 y se convirtió en el más extenso de América Latina. Esta extensión permitió incorporar nuevas tierras a la producción y trasladar rápido los productos a los puertos. Las provincias que tenían mayor cantidad de líneas férreas eran Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.
Van a ver en el mapa que se aprecia muy bien. Los territorios de Santa Cruz, en cambio, Tierra del Fuego y Formosa eran los únicos que carecían de ferrocarriles. También un dato curioso es que en 1876 el ferrocarril central argentino, que unía las ciudades de Córdoba y Rosario, llegó a San Miguel de Tucumán. Ahí en la imagen vamos a ver la estación Constitución en 1900. Miren cómo era, que hoy es el General Roca, donde pasa el tren. Era la cabecera del ferrocarril del Gran Sud, que este ferrocarril en 1886 llegó a la ciudad balnearia de Mar del Plata. Miren qué diferente a lo que es hoy. Y mientras la Argentina exportaba los productos agropecuarios a los países industrializados, estos le vendían a nuestro país sus productos industriales. Entonces, las producciones artesanales de algunas provincias ubicadas fuera del área pampeana ya no podía competir con las manufacturas que se importaban del exterior. Por esto, su economía durante esta etapa se estancó. Pero otras provincias, en cambio, lograron adaptarse y su economía desarrolló producciones destinadas al mercado interno. Estas producciones las vamos a conocer como economías regionales. Y vamos a poder observar que en Mendoza, en Cuyo, se concentró en la producción de vinos, en bodegas, con poca inversión tecnológica y mano de obra barata. Eso era lo mejor. Todo lo producido se comercializaba en el país, en especial en las ciudades de Buenos Aires y de Rosario. En la provincia de Tucumán, en el noroeste, se especializaba la elaboración del azúcar. La producción estaba a cargo de modernos establecimientos que se llamaban los ingenios. Se vendía principalmente en Buenos Aires, aunque también se exportó a Europa. En la provincia de Misiones, en el nordeste de nuestro país, se dedicó a la producción de yerba mate, que se vendía en nuestro mercado local. Primero se basó en la extracción de arbustos de yerba mate que crecían naturalmente y con el tiempo se fue desarrollando el cultivo en grandes plantaciones. Y por último, el Chaco, parte de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe, que es en la región chaqueña de nuestro país, se especializaron en la producción de algodón y en la explotación forestal, sobre todo del quebracho colorado, del que aprovechaban la madera y el tanino. ¿Qué es esto? Era usado para curtir los cueros. Una parte de su producción se vendía en el país y otra se exportaba también. Podemos ver entonces el gran crecimiento que tuvieron las actividades regionales luego de haber estado un poquito abandonadas y no desarrolladas o poco desarrolladas debido al crecimiento de nuestra economía agroexportadora. Esta etapa en nuestro país se extendió hasta fines de la década de 1920, cuando las exportaciones disminuyeron notablemente debido a una crisis económica mundial. Esta crisis mundial se denominó la Gran Depresión en 1929, que afectaba a todos los países. Y en 1930 esta crisis se hizo notar. Imagínense un efecto dominó. Si cae una pieza, se van cayendo las de abajo. Bien, Estados Unidos no podía pagar créditos internacionales. Entonces, en Alemania, sus bancos quiebran. Por lo tanto, Inglaterra ya no podía seguir comprando materia prima. Entonces, esto hacía que se cierre el mercado internacional, se restrinjan las compras y por lo tanto en nuestro país realizaba consecuencias.
había desempleos, había salarios que no se pagaban, se seguían pagando mal los salarios y surgían las llamadas huelgas. Etapa de nuestro país del cual vamos a ir desarrollando más adelante. Como para sintetizar lo que estuvimos viendo, les armé este mapita en donde primero hablamos de un modelo agroexportador que fue resultado de la División Internacional del Trabajo, en donde había países industriales y países exportadores de materias primas. Los países industriales exportaban productos manufacturados y necesitaban comprar materias primas. Y los países exportadores de materias primas, como nosotros, Argentina, producía carnes, cereales en latifundios ubicados en la región pampeana. La Argentina necesitó para esto mano de obra, que hablábamos de los inmigrantes, obras de infraestructura, como por ejemplo los ferrocarriles, como los puertos, adelantos tecnológicos, tierras, llevando a cabo una nueva configuración espacial. Recuerden, con la conquista del desierto fue una de las más importantes en donde nuestro país adquirió una importante tierra para ser trabajada. Y también para concluir la inmigración en Argentina entre 1880 y 1930 podemos decir que se diferenciaban las causas tipo internas y externas. Las internas hablábamos de que había un mercado mundial, necesitábamos mano de obra y teníamos disponibilidad de tierras. En cambio, las causas externas ya hablábamos de conflictos sociales y económicos, de crisis políticas y económicas y de la segunda revolución industrial en donde la maquinaria estaba dejando sin trabajo a las personas físicas. Las características de esta gran inmigración fue que tuvo consecuencias, transformó a la sociedad, originó los movimientos obreros y también surgió lo que es la clase media.